Sí. Buenas noches a todos los que están aquí, a la iglesia que está aquí y a la iglesia que está en su casa. Escuche bien lo que dije. Buenas noches y bendigo a la iglesia que está aquí y a la iglesia que está en su casa. Amén. Y espero los que están en su casa también digan amén. Y después de la predicación, los que están en casa sigan diciendo amén. Y no se acaben los amenes. Amén. Ok. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Por ahí apareció un flyer en estos días. ¿No se acuerda? Hay una iglesia en tu casa. Acompáñeme a la pequeña carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón. Y no porque sea de menor importancia, simplemente porque está pequeña la carta. Es de un simple y único capítulo. La carta de Pablo a Filemón. Y ya que esté ahí, me dice, ya pastor. Ya pastor. Y ¿verdad? Lo agarré en curva. Ya pastor. Y la iglesia que está en su casa, ya pastor. ¿No dicen ya pastor todavía? Sí. La carta del apóstol Pablo a Filemón, versículo 2. Pues vamos a leer desde el primero, hombre. Total. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Oyó? Colaborador nuestro. Está el apóstol Pablo diciendo el remite y el remitente. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y Timoteo, que está conmigo, le escribe a Filemón. Y también envía un saludo y a la amada hermana Apia. Lo leí Apia porque no dice acento, entonces se pronuncia Apia, no Apia. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta palabra que traes a nuestras vidas, a nuestros corazones. Esta palabra va escrita a todo hermano y hermana, miembros de la iglesia de Jesucristo, y también a la iglesia que está en nuestras casas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Amén. ¿Hay una iglesia en tu casa? ¿Seguro? ¿Hay una iglesia en tu casa? Como el apóstol Pablo le escribió a Timoteo con tanta seguridad, y a la hermana Apia y a Arquipo, compañero de milicia. Filemón, te escribo yo, Pablo, prisionero de Jesucristo,
y el hermano Timoteo que está conmigo lo saluda. Saludamos a toda tu iglesia que está en tu casa. ¿Hay una iglesia en tu casa, hermano? Te pregunto, padres, hijos, hermanos. Y en aquel entonces, ¿por qué? También siervos, esclavos, porque en aquel entonces había siervos, había esclavos, había asistentes, había servidumbre. ¿Son todos miembros? Escúcheme, ¿son todos miembros de esa iglesia que está en tu casa? Miembros con convicción. Acá, ahí ya se acabaron los amenes. ¿Son todos miembros de esa iglesia? Con convicción. Sí, pastor, somos miembros, todos vamos a la iglesia y todos. ¿Con convicción? ¿Son todos servidores de Jesucristo con gratitud? No, sinceramente, tú sabes lo que tienes en casa. ¿Con convicción? ¿Le sirven con gratitud y con convicción también? ¿Y por eso le sirven? No, pastor, pues si así vamos, no, pastor. O a lo mejor tú me puedes decir, amén, pastor. Y yo te voy a decir, gloria a Dios. ¿Son todos miembros? ¿Todos le sirven? Porque, hermano, hermana Apia, y a ti, Arquipo, si hay convicción, hay conversión. Si no hay convicción, no hay conversión. Sé sincero. Entonces, te pregunto, ¿hay una iglesia en tu casa? ¿Son todos miembros con convicción? Esta carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón. Filemón también era colaborador de Pablo, siervo genuino. Más adelante, si usted lee, no vamos a leer toda la carta, pero usted léala en casita, llegando rapidito, en 5 minutos la lees completamente. Filemón era un compañero de milicia de Pablo. Se conocían perfectamente bien. Y el apóstol Pablo le escribía esa carta con una convicción y seguridad de que en la casa de Filemón había una iglesia. Entonces, ¿hay una iglesia en tu casa? ¿Con convicción? ¿Con gratitud? Y aún si no le respondes, hermano, la iglesia confirma eso. La iglesia confirma si hay una iglesia en tu casa. El versículo 4 y 5 de esa cartita lo confirma. Perdón, del 5 al 7. Porque oigo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, le escribe a Filemón. Pablo, en una prisión, le está escribiendo a Filemón y le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los hermanos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones
de todos los santos. O sea que la iglesia también confirma tu iglesia que está en tu casa. Porque desde la prisión donde estaba el apóstol Pablo, oía y sabía y tenía completa información de parte de los hermanos, de todos los santos que llegaban a la casa de Filemón. Y eran confortados los corazones de todos los hermanos que llegaban. Eran bendecidos por el amor, por el servicio, por la convicción de este hermano Filemón. Y le llegaban las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo en un calabozo. Todo lo que estaba sucediendo dentro de la casa de este. Amén. Porque todo lo que haces aquí, se supone que lo haces allá también. Si esta es iglesia, que sabemos que hay iglesia, que es iglesia, y si decimos que en nuestra casa hay iglesia, entonces lo que haces aquí, también lo haces allá. Y lo que haces allá, también haces aquí. Todo lo que pasaba en la casa de Filemón lo sabía Pablo. Y hay una transparencia. Y no solamente por la transparencia del testimonio de los hermanos, el Espíritu mismo daba testimonio al apóstol Pablo dentro de un calabozo de lo que escribía era veraz. Convicción, colaborador, ministro, es un fiel compañero de milicia del apóstol. Aunque él estuviese allá. Entonces, hagámonos cada uno esta pregunta. Si no hay conversión, si no hay convicción, no hay conversión. Así de sencillo. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Hay un inconverso todavía en tu casa? No respondas. Respóndete tú en tu corazón con sinceridad. Entonces, ¿hay un inconverso dentro de tu casa? Si la pregunta es sí, si la respuesta, gracias. ¿Cómo saltaría de gozo, hermanas? ¿Cómo saltaría de gozo el padre? Y esas lágrimas de una madre, aún de hijos, miembros de esa familia, saber y estar completamente seguros de que desde el más grande hasta el más chico en esa casa, todos son salvos. Por eso el apóstol Juan dice, no hay mayor gozo que este. Amén. Entonces, ¿cuán gozo habría en el corazón de ese padre? O las lágrimas que puedan haber derramar una madre e incluso los hijos, lo dije ahorita. El darnos cuenta, el saber, el estar bien seguros de que desde el mayor al menor, desde el menor al más grande, todos los miembros de esa congregación son salvos. Tienen una gran convicción en el Señor. Todos. Y le servimos por gratitud y por convicción, desde luego. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces,
podemos decir, sí hay una iglesia en mi casa. Y si hay un inconverso en tu casa, entonces al principio, sin duda que el deseo y en el corazón de Filemón estaba en su corazón el anhelo y el deseo de que en toda su casa, todos fuesen salvos. De Filemón. Pero al principio no era así. Entonces, si tu respuesta, hermano, es de que no, pastor, así como usted la puso, entonces no todos son salvos. No te preocupes. Bueno, preocúpate, ocúpate. Con Filemón no fue al principio así. Es más, ¿qué te parece si oramos? Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Inclina tu rostro. Y si tu respuesta fue no, pastor, no todos los miembros de mi casa son salvos, pastor. No hay una gran convicción en alguno de ellos. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Es momento de clamar al Señor y de solicitarle al Eterno esa promesa, esa grandísima promesa. Padre, en el nombre de Jesús oramos porque esa promesa sea cumplida en mi vida y en mi casa. Que en mi casa haya verdaderamente una iglesia con convicción, con gratitud, con seguridad, saber y entender de que todos los miembros, desde el mayor al menor, en mi casa todos son salvos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te rogamos, mi Señor, que así sea. Que así sea, Señor, y esa promesa la has de cumplir en mi vida para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Y esa debiera de ser la oración, hermanos. No deberíamos de claudicar si su respuesta es no, pastor. Si hay un inconverso en casa, entonces orar sin cesar hasta que eso sea cumplido. ¿Usted cree que no está en el corazón del Padre? Que en tu casa todos los miembros vivan y caminen con esa convicción. Todos. Chulada. Amén. Qué chulada. Papá, mamá, hijos, hermanos, esposos, pues, esposa, todos, hermanos, todos, bien bendecido ese hogar. En esa casa verdaderamente hay una iglesia que se comporta. El comportamiento interior se refleja en el comportamiento exterior, no al revés. No nos comportamos exteriormente y en el interior de otra manera. Entonces no es iglesia. Es fácil ser iglesia aquí, ¿verdad? Pero si el comportamiento interno es genuino y es sincero, pues también es ser allá, en casa. Porque es genuina, porque es sincera. Y teniendo el comportamiento interior, inmediatamente se refleja en el exterior. Y todo el mundo sabe. Hasta un hermano prisionero en Cristo se da cuenta verdaderamente que en tu casa hay una iglesia.
Pero el deseo de Filemón fue quizás ese, pues, hermanos, que en toda su casa fuese salva, pero no fue así desde el principio. Tuvo un esclavo, tuvo un servidor llamado Onésimo. Si usted lee toda la carta, entonces entiende el verdadero propósito de esta carta. El apóstol Pablo estaba refiriéndose a Filemón, pero iba a abogar más adelante en los siguientes renglones, está abogando por ese esclavo. Al principio no fue así. Fue agraviado por ese esclavo llamado Onésimo. Le provocó algún mal, que no sé. Sucedió algo. Este hombre agravió a Filemón. Le robó. Yo no sé qué mal provocó este hombre, que tuvo que salir huyendo de la casa de Filemón. El apóstol Pablo lo narra de esa manera. Pero sin duda que este hombre no andaba bien, este Onésimo. Quiere decir que no tenía convicción. Quiere decir que no estaba convertido. Quiere decir que tenía un pollito por ahí, como dice el hermano Sinaí, refiriéndose cuando hay algo ahí escondidito. Y ese pollito no tratado, un día salió a la luz. Agravió a Filemón y salió huyendo. Pero el huir no es el remedio. Salió corriendo y sin duda que el estado espiritual de ese hombre, Onésimo, tarde que temprano, trajo sus consecuencias. Cayó en prisión. ¿A dónde andaba? Sabrá Dios, ¿para dónde arrancó? Para su mala suerte de Onésimo, para su mala suerte en el viejo hombre, pero buena suerte para el hombre nuevo y renovado en Onésimo, en la cárcel donde llegó Onésimo, resulta que ahí estaba prisionero el apóstol Pablo. Por eso le digo, para mala suerte de él, del viejo hombre. Imagínense, cayó anexo a un lugar y ahí estaba Pablito. ¿Y qué pasó? Pues oyó la predicación de Pablo en prisión. Donde quiera que andaba, el apóstol Pablo predicaba. Si estaba libre, predicaba. Si estaba prisionero, a causa de la predicación de la palabra, seguía predicando. Y cayó este Onésimo y oyó la predicación de Pablo y tocó el corazón de este. Entonces, todo estaba planeado por el Eterno. En la condición de Onésimo, no es que Dios lo haya permitido, hermanos, pero en las consecuencias que vienen a salir en la vida de la persona, del hombre, de la mujer pecadora, pero cuando el Señor ya puso sus ojos en él o en ella, inmediatamente, aquí tengo a Pablo, predicador de Jesucristo. Y fue tocado. Mire, acompáñeme ahí mismo, la cartita esa de Filemón. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, está diciendo Pablo a Filemón. Ya le está hablando de él, de Onésimo. Ya habló con él.
Fíjese, en el versículo 10 ya le está abriendo ahí su corazón. ¿Cuál es el propósito, el fin de esa carta? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisión. Está hablando de un hijo espiritual. Yo le prediqué, el Señor me usó para la conversión de Onésimo, tu esclavo. Sí, un día te fue inútil, pero ahora a ti y a mí estoy muy seguro que te es útil, como me es útil aquí. O sea que estaba dando referencia el apóstol Pablo que se convirtió de a buenas. Dios no puede ser burlado. Y el nivel que tenía, y sabemos que tenía el apóstol Pablo, no iba a ser burlado. Y estaba metiendo las manos al fuego, por decirlo así, por este Onésimo. Estaba abogando por él, pues. Estaba empezando a abogar por él. Versículo 15. Fíjate, no, vamos a leerlo de corrido, rapidito. El cual vuelvo a enviarte. Ahí va, te lo regreso. Ya te lo regresé bien convertidito. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, me es útil, te he dicho, para que en lugar tuyo, lo que a veces me has ayudado por aquí, me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente lo hagas. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Fíjese, el apóstol Pablo con una convicción, porque quizás por esto el Señor hizo todas las cosas, aprovechó la situación. Y el Señor es fiel y está cumpliendo aquí. Para que lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero en cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, o como en el Espíritu. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y el versículo 18 dice, y si en algo te dañó, o algo te debe, ponlo en mi cuenta. Yo te lo voy a pagar. Y todavía le dice más adelante, es más, tú mismo te debes a mí mismo. Como diciendo, he hecho mucho por ti, hermano. Estás bien comprometido con el Señor, por todo lo que ha hecho el Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen, amén, pastor? Estoy tan comprometido con el Señor así como este Filemón. Es más, yo mismo me debo al evangelio. Ahí estaba el Señor haciendo la obra por un inconverso. ¿No lo hará también en tu casa? Nomás hubo un amén. Nomás, hermano, escúcheme, de aquí, desde este momento de la reacción de aquí, viene la fe. Sí, hermano, si no reacciona, ¿no crees que en tu casa también lo puedes? Oye, tienes un inconverso en casa, estás viendo la palabra, amén, hermano, ¿no lo podrás hacer en tu casa? Pues quién sabe, pastor. ¿Hay cuenta? Que me está diciendo, pues quién sabe, pastor. Amén, pastor. Yo creo que el Señor también puede hacer eso con mi vida, en mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hija, con mi hijo, con mi hermano. Desde ahí viene la fe, hermano. La reacción que tenemos a la palabra. ¿O espera que te lo diga otro ungido? ¿O alguien que esté ungido? Que te lo diga, ¿qué predicador está de moda? Yo no sé. Que te lo diga quién, para que reacciones. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso en tu casa también? ¿Por tu hija?
por tu papá, que es inconverso, tu esposo, o por tu esposa. Si lo hizo con Onésimo, ¿no lo podrá hacer también con el tuyo? Pues sí, hermano, pero esto es por fe. Es por fe. Y aquí está el apóstol Pablo mandándole esta carta a Filemón. Dios quiso que así fueran las cosas. No es como tú quieras, es como Él quiere. Si está en los planes el miembro de tu casa, si crees que está en los planes en el Señor, en su reino, ¿qué importa cómo se convierta? ¿Qué importa quién le predique? ¿Qué importa cuál es la predicación que escuche? Pero que lo toque o que la toque y que se convierta de a buenas. Quien sea que esté en tu casa viviendo como inconverso. Si sea prisionera o sea como sea, pero que se convierta. No sé si eso es lo que tú quieres o anheles. Este Onésimo iba bien convertido, hermano. Convertidísimo. No solo por el testimonio que le está dando el apóstol Pablo. No solo porque se está poniendo incluso Pablo como referencia. Recíbelo como a mí mismo. Si algo te lo debe, yo te lo pago. Ponlo en mi cuenta. No solo por las referencias que el apóstol Pablo estaba diciendo, sino él mismo estaba tomando la decisión de regresar a la misma casa donde había hecho un daño. Entonces está bien convertido este hombre, para regresar en donde la regó. Humildito iba, bien humillado y bien humilde. Regresar a donde cometió la falta, donde cometió el error. ¿Cómo la ves? Te mando otra vez con Filemón. Vamos. Regréseme. Yo creo que lo soltaron. Le dijeron a Onésimo, a las rejas con tú y Chivas. Cumplió su parte en la prisión. Y el apóstol Pablo siguió prisionero a causa de Jesucristo. No creo que el otro haya sido por causa de Jesús. Algún otro agravio cometió que entró a prisión. Y por eso que Pablo envía una carta: Onésimo, te escribo esta carta, llévala. ¿Tú conoces a Filemón, mi patrón? Sí. Compañero de milicia. Yo lo conozco. Es más, se debe a sí mismo conmigo. ¿O lo verás? ¿Quieres regresar? Sí. Te voy a hacer una cartita y que vaya delante de ti, tú se la das, bien convertido. No sé si se te pasó a ti, si deseaste volver a un lugar después de convertido, a un lugar donde fue agraviado por tu persona,
y querer remendar. Pero a veces pasamos con alguien donde cometimos alguna vergüenza y aunque somos cristianos, que no me mire, que no me mire, que no me mire. Amén. Y Onésimo, bien convertidito. Entonces se estaba cumpliendo en Filemón, porque ahí andaba ese por ahí haciendo mal, ¿cómo se dice? Pues no estaba convertido, pues estando con Filemón, haciendo mal tercio ahí. Pero ahora que regresa bien convertido, no como esclavo, no lo vas a recibir como esclavo, es más que esclavo, como hermano, amado, así lo vas a recibir. Entonces viene Onésimo y regresa a la casa de Filemón a confirmar que verdaderamente en casa de Filemón había una iglesia. Y nomás vino a añadir, a enriquecer otra vez la iglesia de Filemón en su casa. Bien convertido. Ahora te va a ser, antes te era inútil, pero ahora te va a ser más que útil en el Señor. Imagínate, ahora sí, imagínate a toda tu casa convertida, pero de a buenas. Sí, extiéndete, si tienes esa fe, extiéndete a la casa de papá, de tus padres, de tus abuelos, si aún los tienes, de tus hermanos, extiéndete, si te alcanza la fe, extiéndete hacia allá. No te quedes nada más en tu casa familiar, esposa, hijos. Entonces, ¿hay una iglesia en tu casa? Si verdaderamente hay una iglesia en tu casa, dirígela, pero dirígela bien. Dirígela bien. Ahorita hablaba con los hermanos y estábamos hablando de asuntos ministeriales delicados. Y le dije, ¿sabe qué? No es fácil ser pastor de una iglesia. No es nada fácil. Y menos en tiempos de pandemia. Pero el Señor me puso aquí. Y estoy dirigiendo la iglesia de Jesucristo. Y espero y pretendo y no equivocarme. Y pido oración, sabiduría, para que me ayude a dirigir esta iglesia. ¿Sabes qué? Tú también dirige tu iglesia en casa, pero dirígela bien. Diríjala bien. Empiece dirigiendo bien la iglesia que está en su casa. Se espera más. Tú como miembro esperas más de la iglesia que de la misma familia. Pero tu familia, ¿qué no es una iglesia? Entonces espera también de la iglesia que está en tu casa. Y dirígela bien. Y colabora con ella. Y si tú no eres el dirigente de esa familia o de esa iglesia que está en esa casa, colabora con ella. Si tú eres hijo o esposa, colabora con el dirigente de esa iglesia. Sé parte
de esa pequeña congregación, que yo como pastor espero mucho de la iglesia que está en tu casa. Y que sea colaboradora. Así como el apóstol Pablo se dirigía a Filemón y decía, colaborador mío, ¿cómo se llama? La mujer, la hermana, Apia y a Arquipo. Colaborador, miembros de tu familia, miembros de la iglesia que está en tu casa. Pablo esperaba y espera no solamente de Filemón, sino también de estas dos personas que aparecen en esta carta, pequeñísima, pero eternamente quedaron plasmados sus nombres en la Escritura, en la Biblia. Voy a terminar. Algo semejante oí en la clase de la pastora el lunes. A veces, mire, espero no contradecir y también espero poderme explicar. Muchas veces creemos que la vida de fe o la vida espiritual no se lleva a la familia común. Hacemos una separación. Pero la pastora en la enseñanza del domingo, del lunes, entendí que las cosas comunes que se desenvuelven y se desarrollan en una familia común, trabajar, estudiar, desenvolverse, desarrollarse académicamente, profesionalmente, académicamente los que están estudiando, profesionalmente los que están ejerciendo alguna profesión o un oficio. Ahí mismo, en esa vida común, puedes desarrollar una vida espiritual, un servicio al Señor. Así, más o menos, por ahí lo entendí. Pero también es, hermanos, entrar a esos asuntos, espéreme, como se me está secando la boca, no pude pronunciar bien. 2 veces lo intenté. Entremos a los asuntos comunes de la vida, con lo que aprendemos aquí en la iglesia. Y como decía la pastora, hagamos nuestra función, hagamos nuestro servicio, hagamos nuestra actividad, sirviéndole al Señor también en nuestra vocación de vida, y sirvámosles al Señor. Y lo que estamos aprendiendo aquí, hermano, no se queda y se desarrolla aquí, en la vida del interior de una congregación, en esta iglesia. Se va a la iglesia que está en tu casa, y en la vida común desarrollas lo que aquí aprendes, a vivir en santidad, en integridad, pero no de una manera religiosa, sino en esa vida común que tenemos, aplicar lo que aquí se enseña y desarrollarte y desenvolverte con esa naturalidad, pero viviendo bajo la unción de su palabra, de su espíritu y de lo que aquí aprendemos. Porque lo que aprendemos aquí, ¿qué cree?
se va a desarrollar, se va a aplicar y nos vamos a desenvolver en una vida común. Y en esa vida común puedes servirle al Señor también. No esperes tener un ministerio aquí o que se vaya la pandemia para otra vez destapar los ministerios que han estado por ahí un poquito empolvados por las nuevas normatividades. Puedes predicar. Pablo predicaba dentro de la prisión. Eso no lo limitaba a seguir predicando de Jesucristo. Y testimonio tenemos con la conversión de este hombre, Onésimo. Y no solamente en la conversión de este hombre, Onésimo, sino colaborando, integrándolo desde lejos, pero con autoridad en el Señor, dirigiéndose a un hombre, Filemón, que sabe y estaba tan seguro que le debía respeto y honra. Tú te debes a ti mismo, a mi vida. Pero no te preocupes, pónmelo en mi cuenta. Yo te lo voy a pagar el día que vaya. Espérate que salga de aquí. Y termina diciéndole, en la carta le dice, prepárame también alojamiento. Estoy leyendo esta carta tan simple, así de sencillo. Es una carta escrita de un hombre de Dios a otro siervo de Dios. Te he escrito confiando en tu obediencia. Te escribo sabiendo y confiando que eres un hombre obediente, sabiendo que harás aún más allá de lo que te estoy pidiendo y diciendo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por tus oraciones se te sean concedidas. Y yo sé que lo que estás pidiendo, oh hermano Filemón, que vaya por ahí, llegue de paso a tu casita, a tu iglesia que está ahí en tu casa. Te saludan Epafras, por aquí ahí anda recogiendo la comida, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. También te manda a saludar Marcos. Marcos, estoy escribiéndole una carta a Filemón, ¿te acuerdas? Sí, mándale saludos, claro que sí. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio de Lucas. Ahí estaba, ¿cómo la ve? Prisionero, juntamente con Pablo. No estaba de visita, pagando prisión a causa de Jesús. Póngase de pie. Teclado, simplemente teclado. ¿Cómo vas a responder? Yo tengo el privilegio, ya lo he dicho, y no lo hago por gloriarme, sino porque estoy agradecido eternamente y para siempre de que yo y mi casa le servimos al Señor. Todos. Somos 4. Pero todos le servimos al Señor. Pero ¿sabe qué? Mi deseo y mi oración no queda ahí. Tengo familia inconversa. Tengo hermanos inconversos. Papá, mamá son creyentes. Espero que tengan una gran convicción. Y oro por todo eso. Si usted tiene en casa un miembro
de su familia que no es creyente, no está convertido, no es salvo, pues ora por él, ora por ella. Si este miembro está ausente, debiendo de estar aquí, ora por ella, ora por él. Pídele al Señor en oración, con ruego, con clamor, en ayuno, en convicción en el Señor, de que le conceda, que nos conceda el privilegio de que te conozcan con convicción y te sirvan por gratitud, y sean parte de esta familia, sean parte de esta iglesia, de esta casa y de esta familia, así como también la iglesia que está en tu casa. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como lo hiciste con Onésimo, así como lo hiciste con él, estoy seguro que también lo puedes hacer en mi casa. Si lo hiciste con Onésimo, hazlo también con papá, hazlo también con mamá, hazlo también con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija. Hazlo por amor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rasga, no las vestiduras, rasga tu corazón, hermano. Si un inconverso tienes en casa, habríamos de vestirnos de ceniza y de silicio, constritos y humillados delante de Él para pedir oportuno socorro, mayormente en los tiempos que estamos viviendo, porque el día se acerca, el día de Jesucristo está aún más cercano, y hay un miembro en mi casa inconverso. Aún hay miembros que no están convertidos, que no son salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Papito, nos reunimos todos en oración como una familia, y ese va a ser el tema del viernes de oración en este lugar: la conversión, la salvación de ellos, en el nombre de Jesús. Y tú vas a venir aquí y vas a dar el nombre y vas a decir: fulano, papá, de nombre así, pido por él. Ayúdame, hermano, ayúdame, hermana, ayúdame, iglesia, a rogar por la salvación. Y que completes la obra perfecta, y que sea la promesa cumplida en mi vida, y gozo y llanto de alegría habrá en mi familia, en mi casa. Y te serviremos, y te serviremos, y te serviremos alegremente y sin preguntas y sin reclamos. Padre, en el nombre de Jesús, has escuchado el corazón y el clamor de cada corazón. Tú conoces, Señor, tú conoces, nos conoces a cada uno de nosotros, y conoces mi corazón y el interior de mi casa. Tú la sabes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga. Shalom. Iglesia que está en tu casa, te bendigo desde este lugar y me despido, y nos vemos el viernes aquí en oración, y el viernes en oración, y el domingo. Les bendigo. Shalom.